Uno cuando tiene la oportunidad, digo, en San Pacho y encontrarse con gente de la región que también es destacada su tarea, no quiere dejar pasar esa oportunidad. Y hoy nos visita el doctor Juan Emilio Buglianelli. Bienvenido a San Pacho y sin duda que debe ser un significado especial también andar por estos lares, ¿no? Gracias, sí, recorrer la zona donde uno tiene tantas anécdotas, tanta historia, donde tiene familia, tiene parte de la vida. Bueno, pero nosotros también nos informamos y sabemos que en el fondo también está lo otro, ese amor, esa delicadeza y el tiempo que le ha dedicado el doctor también a escribir. Sí, otra de mis hobbies, aparte de ser médico, es dedicarme a la escritura. Y a la escritura he compuesto 3 libros, 2 publicados y 1 próximo a publicar. Bueno, ¿cuáles fueron los 2 primeros? Los 2 primeros fue uno, Achira, historia de mi pueblo, donde se divide en 2 partes. La primera parte se cuenta las anécdotas vividas en el primario, en el colegio primario, y la segunda parte la vivida en el colegio secundario. Y la otra fue un trabajo de investigación de más de 10 años, con viajes incluidos, para conocer el origen de la historia familiar. Siempre cuando estudiamos en el colegio primario, en el colegio secundario, nos enseñan de la historia de Argentina, nos enseñan todo lo que vivimos, o sea, cómo es el lugar donde vivimos, del ranchito, del gaucho, del conquistador. Y nuestra familia que vino de Europa, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo era nuestro pasado? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo eran sus casas? ¿Qué costumbre tenían? ¿Qué comían? Bien. Entonces, era una inquietud que tenía de chico. Y bueno, fui investigando hasta poder lograr dilucidar eso, viajar, conocer donde nacieron mis antepasados, donde nació mi abuelo, la casa de mi abuelo, donde nació mi bisabuelo, la iglesia donde fue en el medio de los Apeninos, bautizados mis abuelos, en una iglesia que es del año 600 y pico. Poder buscar y encontrar las partidas de nacimiento de mi bisabuelo, escrita en tinta china, como es en el idioma de la época que se escribían los curas. Y bueno, toda una emoción. Y los hermanos de mis abuelos, quién lo había bautizado, quién había atendido el parto, quién eran los testigos, el padre, la madre, fue muy emocionante. Cuánta historia heredada esa Italia que tanto nos ha dado, ¿no? Y todo eso poder plasmarlo en un libro. Claro, y en ese primer libro hablando de la niñez, la formación, con seguramente los grandes sacrificios, a la etapa del secundario donde viene la investigación y la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Sí, así es. Y el tercer libro que estoy escribiendo sería la continuación de Achira, historia de mi pueblo, que se llama Vivencias Universitarias. O sea, el dolor de tener que abandonar el pueblo donde uno nació, donde uno se crió, de toda esta zona que veníamos cuando éramos jóvenes, para ir a un lugar, una ciudad grande como era Córdoba, a vivir solo, porque éramos 17 años, tenía cuando yo fui a estudiar a Córdoba, y con todas las costumbres que acá no nada que ver de una gran ciudad. Y bueno, y a pelear, a desafiar, donde había una sola posibilidad de ingreso, porque si no ingresaba, rendía y me iba bien, no había una segunda posibilidad, y donde competían una cantidad enorme y teníamos que conseguir un lugar en esa cantidad enorme para entrar. Qué bárbaro, ¿no? Entonces todo eso está plasmado, lo que es la primera parte del libro de Vivencia Universitaria, en toda la vida de estudiante hasta llegar a médico. Y la segunda parte fue cuando decidí seguir una especialidad que fue cirugía general, y empecé a hacer la residencia en cirugía general, y bueno, ahí se hacen en 3 años de residencia unas vivencias, unas convivencias terribles, una experiencia que también las volqué en el libro. Hoy un médico cirujano ya retirado y su vida, ¿qué dice? ¿Dónde está radicado? Sigo radicado, después me radiqué en Termas Riondo, fue el lugar donde elegí para vivir. Y bueno, viví toda mi vida, cuando fui no se hacía cirugía en Terma, y había una cantidad de gente para operar impresionante, así que bueno, no se preguntaba si tenía plata, se operaba y después se veía si pagaban o se veía si tenía mutual, cosa que me valió retos. Porque decía, esta es una clínica, acá hay que... El hospital en esa época no tenía cirugía, años después sí tuvo cirugía.
Bueno, siendo testigo usted de la dura realidad de la Argentina, ¿no? Donde hoy quizás ingresamos a un lugar, lo primero que se pregunta es si tiene mutual, sin tener en cuenta la situación de salud de la persona que está ingresando. Y sí, o sea, la salud está en una crisis terrible y lamentablemente se maneja por prestadoras la mayoría de las obras sociales y eso hace que haya un déficit, o sea que hay gente para operar y no se la puede operar porque no autorizan las cirugías. ¿Para cuánto el tiempo el tercer libro? ¿Hay un tiempo perentorio? No, las cosas se van haciendo paso a paso y cuando llegue el momento se publicará, ¿no? Sí. Porque se van dando también las cosas. Se van dando las cosas, así que cuando sea el momento se publicará y podremos avisarle. ¿Hacía mucho tiempo que no venía por estos lugares? Y por la pandemia, 2 años. 2 años. Sí. ¿Y cómo ha encontrado Chiras? Lindo, me gusta. ¿Ir a Chiras? ¿Se extraña? El pueblo de donde uno nace, siempre extraña y siempre el pueblo más lindo del mundo. Ojalá sea el más feo para los demás. Y siempre se extraña, esté donde esté. Y bueno, uno cuando viene yo en mi caso trato de estar lo más que puedo y después que seguir en el lugar donde el destino nos envió. Bueno, en Zampacho tenemos el Museo Histórico Fortín San Fernando, que a la cabeza está Armando Vega, un hombre muy conocido de nuestra historia, y que hoy nos ha permitido este diálogo. Bueno, hay una amistad de por medio siempre, ¿no? Sí, con Armando hace un par de años nos carteamos, o sea, a través de internet, pero nunca nos hemos conocido personalmente. Entonces, bueno, a pesar de la pandemia, ahora que disminuyó un poquito, vine a estar con él y conversar un poco personalmente. Y es un libro abierto, siempre hay algún dato que pueda servir para el próximo libro. Así es, siempre sale algo más. Doctor, un gusto conocerlo, bienvenido a Zampacho y bueno, estaremos muy atentos, nos comprometemos cuando tenga el libro de poder nosotros también difundirlo y mostrárselo a todos los sachirenses que hay diseminados no solamente en Zampacho sino en una amplia región. Así es, muchísimas gracias por todo. Bien. Y hasta cualquier momento. Gracias.